¿Quieres saber la verdad que muy pocos se atreven a decirte? La verdad que rompe corazones, que hiere egos, pero que también libera a las mujeres que han sido cómplices involuntarias de un triángulo emocional. Escúchame bien, porque si alguna vez te has preguntado, ¿por qué no me eligió a mí? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? ¿En qué momento me convertí en la opción y no en la prioridad? Este video no solo te va a responder eso, va a despertarte de una mentira que muchas han vivido durante años. Porque hay una realidad que nadie quiere enfrentar. Y es esta. Cuando un hombre anda con dos mujeres, rara vez se queda con la que más lo ama. Ni con la que más luchó. Ni con la que más lo esperó. Se queda con la que menos lo confrontó. Con la que no lo obligó a madurar. Con la que lo dejó ser inmaduro sin consecuencias. Y si tú has sido una de esas mujeres que lo dio todo, que esperó cada mensaje, cada promesa, cada cambio, que se partió en dos para que él no se sintiera dividido, entonces te lo digo desde ahora. Tú no perdiste. Él perdió a la única que lo amaba con conciencia y profundidad. ¿Sabes por qué este tema toca tantas fibras? Porque hay miles de mujeres ahora mismo compitiendo por un hombre que ni siquiera compite por ellas. Y lo peor es que él disfruta del juego, alimenta la rivalidad, mantiene las dos historias a flote, mientras tú te desangras emocionalmente. Pero en este video, vamos a romper ese ciclo. Aquí no te voy a vender frases bonitas. No te voy a decir que todo pasa por algo. Te voy a mostrar, con crudeza y sin filtros, por qué el hombre que tiene dos mujeres nunca es un hombre completo, y jamás construye un amor verdadero. Vamos a hablar de lo que realmente pasa. Del vacío emocional que él intenta llenar. De la confusión que tú aceptas por miedo a perderlo. Y de cómo, en la mayoría de los casos, él no se queda con ninguna, porque ninguna merece compartir el corazón con una mentira. Este video es para ti, que estás cansada de ser opción. Para ti, que mereces ser elegida con firmeza y no con duda. Para ti, que no estás dispuesta a vivir en la sombra de otra mujer. Así que quédate hasta el final. Porque te prometo algo. No vas a salir de este video con las mismas preguntas con las que entraste. Vas a salir con respuestas. Con poder. Cuando un hombre sostiene una relación con dos mujeres al mismo tiempo, suele justificar su comportamiento con una frase peligrosa: las amo a las dos. ¿Pero es eso realmente amor? ¿O es una confusión emocional disfrazada de romanticismo para encubrir su indecisión, su vacío o su ego? Amar no es simplemente sentir afecto o desear la presencia de alguien. Amar es elegir, comprometerse, renunciar a lo fácil por lo correcto. Y un hombre que dice amar a dos mujeres, en el fondo, no ha aprendido a amar ni siquiera a una. Lo que está experimentando es un doble vínculo emocional, una conexión dividida que no nace de la plenitud, sino de la carencia. Muchas veces, lo que se interpreta como amor hacia dos personas es en realidad una necesidad distinta satisfecha por cada una. Una le da estabilidad, historia, reconocimiento. La otra le da emoción, novedad, admiración. No está enamorado de ambas, está fragmentado, buscando en dos lo que no sabe construir en uno solo vínculo verdadero. El problema no es que sienta cosas por ambas, el problema es que no se siente completo con ninguna. Y mientras más tiempo pase atrapado en esta ilusión, más daña a todos los involucrados. Porque en el intento de no perder a ninguna, termina perdiendo lo más valioso, la integridad de su palabra, el respeto de ambas mujeres, y sobre todo, la oportunidad de experimentar un amor profundo y auténtico. El doble vínculo emocional es una anestesia. Lo hace sentirse deseado, importante, necesitado. Pero todo eso es momentáneo. Porque no puede entregarse por completo a ninguna. Vive a medias. Ama a ratos. Y en ese juego, su corazón no se multiplica, se diluye. Amar a dos personas a la vez no es amor. Es ego. Es inmadurez emocional. Es la incapacidad de enfrentar el vacío interior que se intenta llenar con dos cuerpos, dos afectos, dos historias. Pero el corazón humano no fue diseñado para dividirse entre dos amores. Solo uno puede ser verdadero. Y ese, muchas veces, es el que se pierde por no tener el valor de elegir. El hombre que mantiene dos relaciones al mismo tiempo no es un conquistador, ni un ser con demasiado amor para dar, como suele decirse con cinismo.
En realidad, es alguien emocionalmente fragmentado, guiado por pulsos internos que rara vez comprende, pero que terminan gobernando sus decisiones más íntimas. Su perfil psicológico no está definido por la abundancia de afecto, sino por una profunda escasez emocional que lo impulsa a buscar en dos mujeres lo que no ha construido dentro de sí. Este tipo de hombre suele tener una necesidad constante de validación. No soporta la idea de no ser deseado, de no sentirse importante, de no ser centro de atención. Cuando una relación comienza a perder intensidad o a pedir profundidad, en lugar de crecer, huye, y lo hace a los brazos de otra que lo haga sentir nuevamente admirado, potente, escogido. No porque ame a esa otra, sino porque necesita llenar un vacío que lo persigue en silencio. Suele mostrarse encantador, persuasivo, incluso empático. Pero detrás de esa imagen hay una profunda desconexión consigo mismo. No sabe quién es. Cuando no está siendo adorado, le cuesta sostener la incomodidad emocional, por eso huye del conflicto real con una para refugiarse en la ternura falsa de la otra. Crea un mundo de mentiras tan bien tejido que empieza a creérselo él mismo, convenciéndose de que todo es complicado, cuando en realidad es cobardía emocional. Este hombre también puede presentar rasgos narcisistas, aunque no siempre lo sean clínicamente. En muchos casos, manipula afectos, compara a las mujeres, crea competencia sutil entre ellas sin que lo noten, para mantener el control. Tiene miedo de quedarse solo, pero más miedo tiene de comprometerse con una sola verdad. Porque al hacerlo, se enfrentaría a su mayor temor, quedarse sin opciones, sin escapatoria emocional, sin máscaras que sostener. En el fondo, no está eligiendo entre dos mujeres. Está evitando elegirse a sí mismo, con todo lo que eso implica, hacerse responsable de su historia, de su herida, de su incapacidad para amar de forma íntegra. Vive dividido, y esa división lo va consumiendo hasta dejarlo vacío. Porque quien no es capaz de cerrar un ciclo antes de abrir otro, no está amando. Está usando. Está huyendo. Y está perdiendo. Aunque él crea que está ganando porque tiene a dos, en realidad no tiene a ninguna. Porque ninguna le pertenece realmente, y él tampoco se pertenece a sí mismo. Cuando un hombre sostiene dos relaciones a la vez, el daño no se reparte en partes iguales, pero sí deja cicatrices profundas en ambas mujeres. Aunque parezca que alguna de ellas acepta la situación, aunque se piense que una de las dos está ganando, la verdad es que ambas están siendo heridas. Porque ninguna mujer sale ilesa cuando ama desde el lugar de la incertidumbre, el engaño o la competencia disfrazada de amor. La mujer que cree ser la única suele vivir en una mentira cuidadosamente construida. Su confianza se convierte en su talón de Aquiles. Cree en las palabras, en los gestos, en la rutina, mientras su pareja reparte amor en otra dirección. Cuando descubre la verdad, no solo siente que perdió a un hombre, siente que perdió su dignidad, su intuición, su capacidad de confiar en sí misma. El dolor no es solo por la traición, sino por todo lo que entregó sin saber que había otra. Su mundo se tambalea, no por él, sino por lo que ella dejó de ser intentando sostener una relación que no era real. Y la otra mujer, la que muchas veces sabe que no es la oficial, tampoco vive en paz. Aunque tenga sus momentos de afecto, siempre está en una eterna espera, espera mensajes, promesas, migajas de tiempo. Vive con la ilusión de que algún día él dejará a la otra para estar con ella, sin saber que ese algún día nunca llega, porque él no está buscando un hogar, está buscando un escondite. Su autoestima se debilita en silencio. Se convierte en experta en justificar ausencias, en silenciar su dolor, en conformarse con lo mínimo. Su amor termina siendo un sacrificio sin altar. Ambas mujeres están atrapadas en una historia que no eligieron construir, pero que terminan sosteniendo con su energía, su corazón y su tiempo. No son rivales, son víctimas de la misma confusión emocional. El hombre las pone en un tablero como piezas que puede mover a su antojo, sin entender que cada jugada le roba a ellas algo irreemplazable, su serenidad, su identidad, su poder de elección. Lo más devastador es que mientras él se alimenta de dos afectos, ellas se desangran lentamente en dudas, sospechas y autoengaños. Terminan compitiendo por un hombre que ni siquiera es capaz de elegirse a sí mismo, y en esa competencia, ambas pierden. No porque no valgan, sino porque están peleando por alguien que nunca tuvo la capacidad de amar con verdad. Y cuando todo se descubre, cuando la verdad se impone, ya no hay justicia que repare el desgaste emocional.
La confianza muere. El respeto se rompe. El corazón queda en ruinas. Y lo que pudo ser una historia de amor, se convierte en una lección brutal que marcará sus vidas para siempre. Porque ninguna mujer olvida el día en que fue compartida sin saberlo, o el día en que decidió seguir amando con los ojos cerrados. Una relación paralela no es solo una traición al compromiso. Es una detención emocional, una pausa al crecimiento de todos los involucrados. Cuando un hombre sostiene dos relaciones a la vez, no está avanzando con ninguna. Está estancado en una zona gris donde el placer inmediato se disfraza de amor, pero donde en realidad lo que hay es miedo, inmadurez y evasión de responsabilidad. La energía que debería invertirse en construir una relación profunda, en sanar heridas del pasado, en aprender a comunicarse, a resolver conflictos, a crecer como pareja, se diluye. Porque no se puede construir dos casas con las mismas manos y pretender que ambas se mantengan firmes. Una relación paralela exige mentiras, doble discurso, tiempo fragmentado, emociones divididas. Y en esa duplicación de esfuerzos no hay espacio para la autenticidad. Solo para el desgaste. El hombre que vive entre dos vínculos no profundiza en ninguno. No se permite ser visto por completo. Siempre está representando un papel. Con una es el protector, el compañero, el hombre responsable. Con la otra es el libre, el apasionado, el que se escapa de las reglas. Pero en ninguno de los dos lugares es el mismo por completo. Siempre está escondiendo partes. Y quien no se muestra auténtico, tampoco puede transformarse. Se queda siendo una versión congelada de sí mismo. Además, al sostener una relación paralela, elige la evasión en lugar del coraje. En vez de enfrentar los vacíos o los conflictos de su relación primaria, escapa. En lugar de mirar de frente lo que no funciona, lo suple con una nueva conexión. Pero el problema no se resuelve con alguien más. Solo se multiplica. Porque lo que no se sana se repite, incluso con una nueva pareja. Así, el hombre no solo frena su propio crecimiento, también impide que ambas mujeres avancen, las mantiene atrapadas en una historia sin definición, sin dirección y sin futuro real. Nada evoluciona donde hay engaño. Nada florece donde hay sombra. En una relación paralela, los afectos no maduran, se marchitan. La ilusión de tenerlo todo es solo eso, ilusión. Porque el corazón humano no fue diseñado para vivir dividido. Y quien se niega a cerrar puertas, también se impide abrir nuevas. En esa indecisión eterna, nadie crece. Solo sobreviven, hasta que todo colapsa. Porque la vida no bendice a quienes no se atreven a vivir con verdad. Y una relación paralela es la mayor señal de que, por miedo a perder, se está perdiendo todo. En el juego silencioso de las relaciones dobles, todos creen que hay una ganadora. Una que se queda con él, una que le robó el corazón, una que valió más. Pero la verdad es que no hay ganadoras cuando el amor se fragmenta. Porque el hombre que reparte su afecto entre dos mujeres, no escoge desde el amor, sino desde el miedo, la comodidad o la culpa. Y cuando el corazón de un hombre se convierte en un campo de batalla entre dos mujeres, lo único que realmente triunfa es el desgaste emocional. No se queda con la mejor mujer, se queda con la que menos lo incomoda. Con la que tolera sus vacíos sin exigirle llenarlos. Con la que no lo confronta. Con la que lo deja seguir siendo el mismo, sin pedirle evolución. Puede ser la que estuvo desde el inicio, por costumbre. O puede ser la nueva, por novedad. Pero no es una elección de amor maduro, sino de conveniencia emocional. La que más lo amó, muchas veces es la que termina yéndose. Porque el amor verdadero no se arrodilla ante la humillación. Y la que más luchó por él, muchas veces es la que queda con las manos vacías. No porque no fuera suficiente, sino porque él nunca supo cómo recibir tanto. Elige a quien lo haga sentir menos culpable, no a quien lo haga mejor hombre. Y lo más trágico de todo es que muchas veces no se queda con ninguna. Porque cuando todo se descubre, cuando las mentiras ya no pueden sostenerse, las dos mujeres abren los ojos, y lo dejan. Entonces se queda solo, con las consecuencias de su indecisión, con el eco de las promesas rotas, con el vacío que ya no puede llenar con besos divididos. El que más pierde es él. Pierde la confianza de ambas. Pierde la posibilidad de un amor limpio, honesto, profundo.
Pierde el derecho de ser elegido cuando no fue capaz de elegir. Pierde el respeto, la admiración, la oportunidad de convertirse en un hombre íntegro. Porque quien juega con dos fue incapaz de apostar con todo por una sola verdad. Así que no hay vencedores. Solo hay corazones rotos, dignidades desgastadas y oportunidades perdidas. Y la respuesta a la pregunta ¿con quién se queda? No se responde mirando quién está a su lado al final. Se responde mirando si ese final fue construido desde la verdad o desde el miedo. Y cuando es miedo, el final siempre tiene fecha de caducidad. Porque lo que se elige sin alma, se termina sin gloria. El tiempo, aunque muchos lo subestimen, es el juez más implacable en toda historia de engaño. Puede parecer que todo está bajo control, que las mentiras están bien tejidas, que las agendas están bien organizadas, que las palabras bastan para calmar las dudas. Pero el tiempo no necesita pruebas para actuar. Solo necesita silencio. Porque en ese silencio, todo lo oculto comienza a respirar, hasta que se vuelve imposible de callar. Un hombre puede sostener dos relaciones creyendo que lo hace con inteligencia, estrategia o habilidad emocional. Pero el tiempo siempre revela lo que el corazón intenta esconder. Llega un día en que las contradicciones se acumulan, las ausencias se notan, los discursos ya no encajan. Y lo que parecía una relación protegida comienza a agrietarse con pequeñas sospechas, intuiciones que se vuelven certezas, detalles que antes no dolían y ahora queman. El alma, aunque tarde, siempre intuye la verdad. Y cuando todo se descubre, nada vuelve a ser igual. Ni para él, ni para ellas. Porque la confianza no se reconstruye con explicaciones. Se quebró en el momento exacto en que él eligió la mentira. El daño no está solo en lo que ocultó, sino en lo que robó: tiempo, verdad, seguridad emocional. El impacto no se mide en lágrimas, se mide en la transformación que ocurre en las mujeres que ya no pueden mirar a ese hombre con los mismos ojos. A veces, la revelación llega como un accidente, un mensaje, una llamada, una coincidencia. Otras veces, es el alma que ya no aguanta más y decide abrir los ojos de golpe. Pero en ambos casos, lo que cae no es solo la máscara del engañador, sino el castillo entero que construyó con palabras bonitas y actos divididos. El tiempo tiene una forma muy particular de poner a cada quien en su sitio. Puede parecer que quien engaña va ganando, que tiene lo mejor de ambos mundos, que todo está a su favor. Pero eso no dura. Porque todo lo que se sostiene en la mentira tiene fecha de vencimiento. Y cuando esa fecha llega, no hay excusa que salve, no hay promesa que repare, no hay amor que sobreviva intacto. La verdad puede tardar, pero siempre llega. Y cuando lo hace, no pide permiso, arrasa. No solo desnuda al hombre infiel, también libera a las mujeres que estuvieron atrapadas en su red emocional. Y en ese despertar, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que se conoce la verdad, una vez que el tiempo revela lo que era, el corazón aprende a no aceptar menos de lo que merece. Y el hombre que jugó con dos, se enfrenta a la soledad de haberlo perdido todo, justo cuando creyó que lo tenía todo bajo control. En una historia donde un hombre sostiene dos relaciones, muchas veces se señala a las mujeres como víctimas indefensas, como si no tuvieran ningún poder sobre lo que viven. Y sí, hay dolor, hay engaño, hay traición. Pero también hay un punto en el que la mujer, aunque herida, debe tomar una decisión: seguir siendo parte del juego, o romperlo. Porque el sufrimiento no siempre es un castigo impuesto desde fuera. A veces, es una elección silenciosa que se prolonga en el tiempo por miedo, por esperanza o por negación. El rol de la mujer en esta historia es más complejo de lo que parece. Puede que haya sido engañada al inicio, sí. Pero cuando el alma empieza a sospechar, cuando la intuición susurra y la lógica ya no encaja, cada día que permanece es también una forma de entregarse al autoengaño. No por falta de valor, sino por el deseo profundo de que lo que duele deje de doler sin tener que irse. De que él cambie. De que el amor lo transforme. Pero a veces, el amor no salva, solo desgasta si se entrega en el lugar equivocado. Y es ahí donde la mujer se convierte en cómplice emocional. No porque desee el dolor, sino porque se aferra a la idea de que su amor puede ganarle a la mentira. Se convierte en guardiana de una historia que la rompe. Calla lo que duele, defiende lo indefendible, compite sin querer, se adapta para no perderlo, y en ese proceso, se pierde a sí misma. Cree que luchar por amor es noble, sin ver que,
muchas veces, luchar también significa soltar. La mujer que sabe que hay otra, pero espera su turno para ser la única, también está permitiendo que su dignidad se negocie. Y la mujer que descubre que no era la única, pero decide quedarse para que no gane la otra, también está apostando su valor en un terreno donde ya no hay honor. Porque si un hombre puede amar a dos, pero no puede elegir a una, ninguna tiene su amor. Solo su presencia dividida. Solo su conveniencia. El verdadero poder de la mujer en esta historia no está en ganarse al hombre. Está en saberse suficiente para no mendigar lo que merece ser. Entregado por completo. Está en decir no cuando el corazón pide sí, porque su paz vale más que una promesa incierta. Está en decidir que el dolor no la define, que la traición no la limita, que su historia no termina donde otro la rompe. La mujer no fue creada para ser parte de un triángulo emocional. Fue creada para ser amada en verdad, con exclusividad, con respeto, con totalidad. Cuando una mujer se da cuenta de eso, deja de ser víctima. Y cuando actúa desde esa conciencia, deja de ser cómplice. Se convierte en protagonista de su propia dignidad, en autora de un nuevo capítulo, donde el amor no se suplica, se honra. El hombre que vive atrapado entre dos mujeres no se da cuenta de que ya está pagando un precio altísimo, aunque aún nadie lo haya castigado. No necesita que alguien lo exponga, ni que lo enfrenten públicamente. Su castigo es silencioso, profundo, y empieza el día que deja de mirarse al espejo con honestidad. Porque un hombre que no puede decidir, que no puede comprometerse con una sola verdad, que reparte su afecto como si fuera una moneda, vive dividido por dentro, y esa división lo consume. Puede que por fuera todo parezca bajo control, dos mujeres, dos historias, dos escapes. Pero por dentro hay un abismo que no deja de crecer. Porque quien ama a medias, también vive a medias. Y aunque sus labios sonrían, su alma carga el peso de no pertenecer realmente a ningún lugar. Sabe que no puede entregarse por completo a ninguna, y en el fondo, también sabe que está perdiendo lo único que el tiempo no devuelve, el respeto de quien alguna vez lo amó con los ojos cerrados. El castigo no siempre llega como una consecuencia inmediata. A veces se manifiesta como insatisfacción crónica, como ansiedad, como la incapacidad de sentirse en paz aún en los brazos de alguien. Vive con el temor constante de ser descubierto, con la presión de mantener una mentira que se vuelve más pesada cada día. No hay descanso emocional. No hay hogar verdadero. Solo parches emocionales para calmar una tormenta interna que no se detiene. Y cuando por fin una de las mujeres se va, o ambas lo hacen, queda desnudo frente a su propia soledad. Ya no hay mensajes que esconder. Ya no hay nombres por borrar. Solo queda el eco de las oportunidades perdidas, el recuerdo de las promesas no cumplidas y una verdad que arde. Lo tuvo todo y no eligió nada. Quiso tener a dos, pero perdió a las dos. Y lo que más duele no es la pérdida, es saber que él mismo la provocó. El castigo del hombre indeciso no es el escándalo. Es la memoria. Es mirar hacia atrás y ver que cuando tuvo que ser valiente, fue cobarde. Que cuando pudo construir algo sólido, prefirió sostener un castillo de cartas. Y que mientras las mujeres aprendieron, sanaron, crecieron y avanzaron, él se quedó solo, atrapado en la cárcel que él mismo construyó con su silencio, su mentira y su falta de decisión. Ese es el verdadero castigo, no perder a una mujer, sino perderse a sí mismo. Porque el hombre que no sabe elegir, nunca sabrá amar. Y el que no sabe amar, tampoco sabrá ser feliz. Aunque tenga compañía, aunque tenga aplausos, aunque por fuera parezca que todo está bien, por dentro, ya está pagando. La historia se repite más de lo que imaginamos. Cambian los nombres, las ciudades, las edades. Pero el dolor, la traición y el patrón, son siempre los mismos. Mujeres que lo dieron todo por un hombre que no supo elegir. Mujeres que apostaron su dignidad esperando que él cerrara la otra puerta, mientras él se alimentaba del afecto de ambas sin tener el valor de construir algo verdadero con ninguna. Hay historias de mujeres que, después de años de relación, descubren que no eran las únicas. No por una confesión honesta, sino por un error, un descuido, una verdad que ya no pudo esconderse. Una foto, una llamada, un comentario fuera de lugar. Y en ese instante, todo lo que parecía amor se transforma en mentira. El tiempo compartido se vuelve sospechoso. Las palabras bonitas se sienten vacías.
Y la pregunta que más duele no es ¿por qué me engañaste?, sino ¿cuánto tiempo lo hiciste y por qué creí que me amabas? Y luego está la otra mujer, la que muchas veces supo que no era la oficial, pero se convenció de que su amor era más fuerte, que con paciencia lo ganaría, que al final él dejaría todo por ella. Y esperó. Aguantó. Se conformó con momentos, con fines de semana a escondidas, con mensajes a medianoche. Hasta que un día se dio cuenta de que no era amor lo que recibía, era limosna emocional. En cientos de testimonios hay una constante: ambas mujeres terminan heridas, y el hombre termina solo. Porque ninguna relación basada en la mentira sobrevive al paso del tiempo. Puede durar meses, incluso años. Pero un día, la verdad se impone. Y lo que no se construyó sobre la lealtad, se desmorona con el primer viento de realidad. Algunas mujeres lograron salir a tiempo. Aprendieron a amarse más a sí mismas que a un hombre dividido. Rompieron el ciclo, reconstruyeron su vida, y hoy son testimonio de resiliencia. Otras, lamentablemente, aún siguen atrapadas, repitiendo la historia, esperando que esta vez sea distinto. Pero el patrón es claro: un hombre que no elige desde el inicio, rara vez elige al final. Solo alarga el daño, pospone la herida, extiende la confusión. Y lo más revelador de todos estos casos es que, al final, ninguna de las mujeres recuerda al hombre como alguien digno de amor, sino como una lección que dolió, pero que enseñó. Una lección que les mostró que no todo lo que brilla es amor, que no toda compañía es bendición, y que a veces, quien te parte el corazón también te está dando la oportunidad de empezar desde cero, más fuerte, más sabia y con los ojos bien abiertos. Porque cuando un hombre juega con dos corazones, termina perdiendo el suyo. Y esas mujeres, con el tiempo, se convierten en lo que él jamás supo ser: completas, leales y verdaderas. Cuando se habla de un hombre que anda con dos mujeres, todos quieren saber lo mismo: ¿con cuál se queda al final? Pero esa pregunta, aunque parece sencilla, esconde un universo de verdades no dichas, heridas profundas y decisiones que nunca fueron tomadas desde el amor, sino desde el miedo, la costumbre o la conveniencia. Porque la verdadera respuesta no está en la elección visible, sino en lo que hay detrás de esa elección. Y es ahí donde la realidad impacta: no siempre se queda con la mejor mujer. Muchas veces, ni siquiera se queda con alguien. A veces, simplemente termina perdiéndolo todo. Un hombre que sostiene dos relaciones simultáneamente vive en una ilusión constante. Cree que puede manejar dos corazones, que puede controlarlas. Emociones ajenas sin que eso tenga un costo. Pero la vida, aunque tarda, cobra cada deuda con precisión. Y una de las más costosas es amar sin compromiso, querer sin decidir, entregarse a medias. Porque nadie puede amar profundamente a dos personas al mismo tiempo. Puede sentir deseo por ambas, puede tener apego, puede disfrutar momentos. Pero amor de verdad, ese que transforma, que construye, que edifica, ese solo puede existir cuando hay integridad. Y quien se divide, no ama. Solo se alimenta de lo que le dan los demás para no enfrentarse a su propia soledad. Entonces, ¿con quién se queda realmente? No se queda con la mujer que más lo ama. Tampoco con la que más lo espera. Se queda, generalmente, con la que menos le exige crecimiento. Con la que no le recuerda a quién debería ser. Con la que le permite seguir siendo pequeño, cómodo, evasivo. Y no porque ella no valga, sino porque él no está listo para ser más. Elige la estabilidad vacía sobre el reto emocional. Elige el silencio cómodo sobre la verdad que sacude. Y en ese acto, no gana nada. Solo posterga el momento de enfrentarse a sí mismo. La mujer que más lo amaba, la que lo confrontó, la que le pidió claridad, la que le habló desde la dignidad, muchas veces es la que termina saliendo de la historia. Porque cuando un hombre no está listo para amar de verdad, rechaza justamente a la que más lo amó. No porque no la quiera, sino porque no sabe sostener el nivel de verdad que ella representa. No está preparado para estar con alguien que lo mire a los ojos y le pida coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y la otra mujer, aquella que tal vez conocía su situación o que fue engañada desde el principio, también termina pagando un precio. Porque aunque crea que ganó, lo que recibió fue un hombre que no sabe elegir por amor, sino por necesidad. Un hombre que llega con historia a medias, con cicatrices sin cerrar, con emociones que aún no ha ordenado.
Llega con culpa, con conflictos internos, con la sombra de la otra mujer todavía viva en su memoria. No se queda con ella por amor pleno. Se queda porque la situación lo empujó, porque la comodidad lo atrapó, o porque ya no tenía a dónde más ir. Pero ese no es un hombre libre. Es un hombre emocionalmente endeudado. ¿Y qué pasa con él? ¿Con el hombre que nunca eligió con claridad? Pasa que, tarde o temprano, se da cuenta del daño causado. Se da cuenta de que la mujer que le exigía verdad era también la que más lo amaba de forma consciente. Se da cuenta de que la pasión pasajera no sostiene una vida. Se da cuenta de que, en su intento por tenerlo todo, terminó vacío. Porque nadie puede construir una relación real sobre la base de la traición, del silencio o de la mentira. Puede durar, sí, pero no florece, no sana, no transforma. El problema no está en con quién se queda. El problema está en cómo llegó a esa elección. Si lo hizo después de romper corazones, de mentir, de manipular, de prometer lo que no estaba dispuesto a cumplir, entonces su elección está manchada. No es una victoria emocional, es una salida de emergencia. No es un amor verdadero, es una respuesta a su incapacidad de estar solo. Y eso nunca será suficiente para sostener una vida en pareja. Por eso, la verdadera solución no está en adivinar con cuál se quedó, sino en ir más profundo. ¿Qué clase de hombre es el que tiene que elegir entre dos mujeres? ¿Qué le falta a su corazón que necesita ser validado desde dos frentes? ¿Qué heridas arrastra que le impiden comprometerse desde la verdad? ¿Y qué tanto daño está dispuesto a causar antes de hacerse responsable de su propia historia? Cuando un hombre es emocionalmente maduro, no juega con dos. No compara. No oculta. No alimenta esperanzas en dos direcciones. Sabe lo que quiere, y si no lo sabe, se aparta hasta descubrirlo. Pero no arrastra a otras personas en su confusión. Porque sabe que lo más valioso que puede ofrecer no es su presencia, sino su certeza. En cambio, el hombre que mantiene dos relaciones vive dividido. Nunca está por completo con ninguna. Siempre siente que falta algo. Y eso que falta no está en las mujeres. Está en él. Porque no importa a quién elija si él no ha hecho el trabajo interno de limpiarse de miedos, de sanar sus heridas, de reconocer su sombra. Puede quedarse con una, pero si no se eligió a sí mismo primero, volverá a repetir el patrón. Volverá a buscar afuera lo que no construyó por dentro. Y las mujeres, ellas también aprenden. Una decide irse, no porque no ame, sino porque se ama más. Otra tal vez se quede, pero con los ojos abiertos, sabiendo que no está recibiendo amor puro, sino lo que queda después de una batalla emocional. Y ambas, con el tiempo, entienden que no fue culpa de ellas. Que no fue una competencia. Que no había algo que les faltara. Que simplemente se encontraron con un hombre que no supo amarlas como merecían. Entonces, ¿con quién se queda realmente? Se queda con quien se lo permite. Con quien lo tolera. Con quien se adapta a su indecisión. Pero no se queda con la mejor mujer. Porque la mejor no compite, no se arrodilla, no espera eternamente. La mejor mujer elige su paz, su valor, su dignidad. Y cuando un hombre no está a la altura de eso, ella se va. Aunque lo ame. Aunque duela. Y eso es lo más duro de aceptar, que a veces, el amor no es suficiente cuando la otra persona no sabe qué hacer con él. Que puede ser la mujer correcta, en el momento correcto, y aún así no ser elegida, porque él todavía está huyendo de sí mismo. Pero eso no te hace menos. Te hace libre. El hombre que realmente ama no pone a dos mujeres en espera. No juega al escondite con los sentimientos. Elige. Se entrega. Asume. Y si no está listo para eso, entonces no merece estar con ninguna. Porque el amor verdadero no se comparte. No se divide. No se esconde. Se honra. Y si tú estás en esa historia, si eres una de las dos, o si lo fuiste, hay una verdad que tienes que recordar. Tú no fuiste una opción. Fuiste una mujer que dio todo desde el alma. Que esperó, que creyó, que soñó. Pero ya no estás obligada a quedarte en un lugar donde tu amor no es correspondido con decisión. Mereces ser elegida. No con duda, no con miedo, no como plan B, mereces ser elegida con convicción, con valentía, con todo lo que eres. Así que no mires con tristeza si él no se quedó contigo.
A veces, perderlo es el regalo más grande que la vida te da. Porque en su partida, se lleva su confusión, su indecisión, su sombra. Y te deja a ti, contigo, con tu luz, con tu dignidad intacta, y con la libertad de escribir una nueva historia donde no seas parte de una elección, sino la única elección. Porque el amor que mereces no te pone en fila. Llega, te mira a los ojos, y se queda. Sin dudas. Sin mitades. Sin excusas. Solo tú. Solo él. Y la verdad entre ambos. Si este mensaje removió algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que hablábamos de tu historia, entonces no te vayas sin dejar tu huella aquí. Suscríbete ahora mismo para recibir más contenido que despierta, sacude y transforma. Porque mereces escuchar verdades que te devuelvan el poder que algún día entregaste. Comparte este video con esa amiga que necesita abrir los ojos. Con esa mujer que aún cree que competir por amor es amor. Tal vez hoy, gracias a ti, alguien se libere de una historia que la está rompiendo por dentro. Y por último, comenta abajo. Cuéntame tu historia, tu opinión o simplemente escribe "Yo decido elegirme", para sellar ese compromiso contigo misma. No estás sola. Estamos muchas despertando al mismo tiempo. Y este es solo el comienzo.